8:31 de la mañana, 7:31 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de lujo de hoy con don Marcos de Quinto. ¿Qué tal está usted, don Marcos? Pues muy bien, ayer tuve el Salud Festival, que estuve ahí entregando unos premios, esto que organiza María Cansino. Salud Festival de publicitario, que lo hace María Cansino. Llegué tarde a casa, mi mujer está en Italia, entonces la niña ya estaba dormida, estaba ahí con la muchacha. Y como esta mañana me he levantado muy pronto, pues cuando la niña se ha despertado, le dice a la muchacha: papá no ha dormido en casa. Y digo, ¿qué pasa? Que sí he dormido, pero que he llegado cuando estaba dormidita. Ha dormido, pero poco. Sí, la verdad que he dormido yo poco. Bueno, don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Bueno, don Mario Noya y don Marcos de Quinto hacía mucho tiempo que no coincidían, concretamente desde ayer, porque estuvieron grabando un programa especial de L de Libros sobre Charlie Kirk, que me dicen que ha quedado estupendo, ¿no? Estuvo muy bien. Sí, me dejó hablar, Mario me dejó hablar en alguna ocasión. Pues eso es raro, algo le pasará. Estuvo interesante, la verdad, ¿no? Y como es una figura que es tan reseñable por tantas cuestiones, ¿no? Pues estuvimos ahí una hora dedicándole. Ayer fue el Charlie Kirk Remembrance Day en Estados Unidos, el día de recuerdo de Charlie Kirk, porque era además su cumpleaños. Y le otorgaron una medalla de la libertad, título póstumo. Y bueno, pues Marcos y yo estuvimos un poquito desentrañando su bibliografía, porque aparte de hablar, aparte de debatir, aparte de tener su show de Charlie Kirk, encima pues, tenía tiempo para escribir. Oye, además, pero es que tiene bastantes libros. Y además libros muy bien escritos en un sentido didáctico, ¿de acuerdo? Es decir, van muy al grano, saben colocar perfectamente. Charlie Kirk sabía colocar perfectamente el mensaje, eran muy atractivos los libros, la verdad, y te daban ocasión a desarrollar tus propias ideas al respecto de los temas que trataran, ¿no? A la gente se le nota con qué cosas disfruta. Entonces, don Mario Noya es alguien que disfruta con los libros, con cualquier libro, y lo transmite con ese entusiasmo. Bueno, ¿por dónde quieren ustedes que comencemos hoy con el análisis de la actualidad? ¿Quieren que comencemos un poquito haciendo historia-ficción? Yo es que estaba reflexionando sobre lo que ha pasado todos estos días. De repente pues hemos visto cómo un conflicto enquistado desde hacía 2 años, el conflicto en Gaza, pues lo ha resuelto Trump. Ese tío tan imbécil, tan prepotente, tan patán, que según le pintan los progres, pues oiga, resulta que ha puesto fin al conflicto. Y ha puesto fin al conflicto pues por varias cosas. Primero, porque se ha empeñado él en poner fin al conflicto y ha sido capaz de combinar las presiones con las negociaciones, y ha logrado al final poner de acuerdo a todo el mundo, o sea, a Turquía, a Qatar, a Egipto, a Arabia Saudí, a Israel, a los de Hamas, que se han visto obligados al final a claudicar. Ha pasado, por supuesto, de la Unión Europea, que no pintamos absolutamente nada, pero también ha sido posible que se haya llegado a este final pues gracias al heroísmo del ejército israelí, al heroísmo del pueblo israelí, que ha estado 2 años librando una batalla contra todos menos contra uno, que es precisamente Trump. Y aquí es donde entra la historia ficción. Piensen ustedes en lo que habría sucedido si a Trump le hubieran matado cuando lo intentaron, o si Trump no hubiera ganado las elecciones presidenciales y hubiera repetido mandato el autopen, es decir, Joe Biden. ¿Estados Unidos habría respaldado igualmente a Israel? Por supuesto que no. Lo que habría sucedido es que Estados Unidos se habría sumado al coro de países europeos, incrementando gradualmente la presión hasta obligar a Israel a parar en su ofensiva. Cómo dependen las cosas de pequeños detalles, ¿no? Cómo esos milímetros que libraron a Trump de morir el día de su atentado hacen que la historia vaya por un sentido o que vaya absolutamente por el otro. Si hubiera ganado el Partido Demócrata las elecciones de 2024, por supuesto que el derrotado en todo esto habría sido Israel, no me cabe ninguna duda. Sí, bueno, yo no soy tan optimista. Yo no sé si
si esto ha sido acabar con el conflicto. Yo creo que esto se le puede llamar más una tregua, porque Hamás sigue vivo. Y yo creo que había una oportunidad para realmente tener una paz duradera que consiste en exterminar a Hamás. Y yo creo que se ha estado muy cerca de llegar ahí, pero bueno, ha habido esta tregua, que no una paz consolidada. Hemos visto cómo Hamás ha salido de sus escondrijos, les hemos visto de nuevo con sus uniformes y con sus coches, y les hemos visto ejecutando a gente que en estos momentos, pues que ellos consideran que pueden haber sido colaboracionistas con el régimen israelí. Por lo cual, muy probablemente lo que asistamos en los próximos días sea una especie de guerra civil, pero totalmente desbalanceada, porque las armas las tiene Hamás y va a hacer una depuración dentro de su propio pueblo, en tanto se han retirado las tropas israelíes. Y digo que es una pena porque yo creo que el fin del conflicto pasa por el exterminio de Hamás. Es verdad que la figura de Donald Trump ha sido determinante. Hay gente que dice que las individualidades no cuentan en la historia. Y hombre, ya lo creo que cuentan. Por el amor de Dios, ¿cómo no van a contar? Para lo bueno y para lo malo. Es decir, Hitler, pues eso, es una personalidad catastrófica, determinante. Stalin, Mao, Churchill y ahora Trump. Juan Pablo II. Sí. No, claramente. Entonces, eso está claro, que Donald Trump es especialmente detestado por los diplomáticos porque les destroza el chiringuito siempre. En todo aquello que dicen ellos no se puede hacer nada, va él y hace. Y entonces le saca de quicio. Además, ese es un cuerpo como muy cerrado, que exuda fatal arrogancia. Bueno, la ceremonia de escenificación del pacto. Yo es que me partía de la risa. Trump se comportaba como el emperador del mundo ante sus vasallos. Y se comporta como el emperador del mundo porque da la pequeña casualidad de que es el emperador del mundo. Respecto a lo que decía don Mario, es como terapia alternativa. Es decir, tú tienes ahí el consenso de los médicos y de repente te viene alguien y te cura y que no tiene el título de doctor. Y entonces te tienes que descurar para que no se enfaden. Exacto, pero está claro, pero es terapia alternativa diplomática lo que Trump prodiga. Ahora, lo que dice Marcos es verdad también, por otro lado. El conflicto no se ha resuelto porque la causa de fondo no se ha resuelto. Daniel Pipes tiene un libro que se llama sobre la victoria israelí, el concepto de victoria. El concepto de victoria pasa por esto. Solo vences cuando el rival considera inalcanzables y por tanto renuncia a sus objetivos definitivos. No es el caso. Sí, y no es el caso solo, no es jamás. Sí. Es que tú miras cómo es el panorama palestino y dices, estos siguen en las mismas. Es que, y encima se encuentran con que ahora se ha normalizado en Occidente eso desde el río hasta el mar. Sí. Y dices, un momento, que seguís empeñados en aniquilar el Estado de Israel. Vale, pues entonces va a haber mala solución. Pero si Israel dijera lo mismo desde el río hasta el mar, entonces eso estaría mal, ¿no? Claro. Pero claro, hay una cosa importante. Se está centrando mucho en esto, el reconocimiento del Estado palestino. Pero si ese no es el problema. El problema es que los palestinos, es decir, jamás reconozcan al Estado de Israel. Y ese es el problema. Mientras no reconozcan que Israel tiene derecho a existir, el problema y el conflicto va a seguir. La única cuestión es que, bueno, ahora van a respirar un poco porque hay una tregua y ya hemos visto, han vuelto a sacar las armas y a cometer asesinatos. Yo voy un poquito más lejos. Antes del 7 de octubre, efectivamente, pues la condición sine qua non para que hubiera una solución de dos estados era que, para empezar, los palestinos reconocieran el derecho de Israel a existir. Si no, pues, ¿qué solución de dos estados hay? Después del 7 de octubre ya la cosa no es así. Después del 7 de octubre esa condición sigue vigente, es decir, no puede haber nunca solución de dos estados mientras los palestinos no acepten que Israel también tiene derecho a existir, mientras no acepten la solución de dos estados. Pero además, es que yo lo siento, no acepto que exista un estado palestino
alguien que es capaz de hacer la barbaridad, la brutalidad, el salvajismo del 7 de octubre, no merece tener un Estado. Hasta que los palestinos, como pueblo, no convenzan al mundo de que ya no albergan en su seno a bestias inhumanas, hasta que no nos convenzan ellos, y ellos son los que nos tienen que convencer, no merecen un Estado. La mayor estupidez del gobierno que tenemos es que hacen un reconocimiento de un Estado inexistente sin pedir condicionalidad alguna. Condicionalidad alguna. Primero, es decir, oye, respeto a los derechos humanos, que firmen la Carta de los Derechos Humanos, el respeto a las minorías, respeto a la mujer, que sea un Estado democrático, que reconozcan la existencia de Israel. Cualquiera de esas condicionalidades, oye, pues podría entenderse, pero es que ha sido unilateral. Se levanta un día por la mañana este hombre, el que vendió el Sáhara, el que ha regalado Gibraltar a los ingleses de alguna manera y tal, y dice, pues voy a reconocer el Estado palestino, posiblemente porque algún lío de los judiciales que tiene su esposa, su mujer, lo que sea, y dice, pues voy con esta ocurrencia y de esa manera, pues oye, tengo todos los titulares. Pero dices, oiga, pida usted una condicionalidad, pida por lo menos que haya respeto, yo que sé, que haya de los derechos humanos básicos. Bueno, y además en esta el conflicto israelo-palestino es absolutamente singular por muchísimas razones, y una de ellas es esta. Golda Meir decía, creo que era Golda Meir, oigan, es que las guerras, cuando se pierde uno, se jode. O sea, no vale decir cruci y ahora volvamos a la partida, a la casilla de salida. O sea, tú cuando pierdes una guerra, pierdes los objetivos por los que has declarado la guerra. ¿Que quieres fundar un Estado y para ello declaras una guerra? La pierdes, te quedas sin Estado. Que esto ha pasado siempre. Donde no pasa es en el conflicto palestino-israelí, que además es todo el rato. Bueno, pues entonces ahora volvamos a la casilla de salida. Bueno, ¿qué pasa aquí, hombre? Siempre tengo que ceder yo, y hasta que no consigan ellos su objetivo final, esto no se va a acabar. Repasad la historia. Es decir, en Europa, a naciones cruciales del continente se les ha hecho renunciar a territorios esenciales de su cultura. Alemania sin el Danzig, no sé cómo contaros lo que es Alemania sin el Danzig. Bueno, pues el Danzig ya no existe. El Danzig es plenamente polaco. No hay un alemán ni por recomendación. En los Sudetes checos no había checos, había alemanes. No hay un alemán en los Sudetes. Es decir, la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial se ha reconstruido sobre una base que es: los que han perdido y han perdido de verdad. Alsacia, Lorena, ni te cuento. Es decir, todo el mapa europeo está basado en que alguien gana una guerra y el otro la ha perdido. En el conflicto israelo-palestino no pasa eso. Es que es totalmente el contrario, efectivamente, porque es el único caso que se le declara, porque desde el inicio del Estado israelí se le declara guerra a Israel por parte de otros, Israel gana y al final el que se fastidia es Israel. Es así. Esto lo que ha pasado. Sí, pero que siempre, además, y en Israel pasa otra cosa. Hay un libro de Ben Dror Gemini que se llama La industria de la mentira, creo, en español. Industry of Lies se llama en inglés, lo tradujo Deusto aquí, hace muy poco. Y ahí hace un repaso interesantísimo a cómo se han configurado los países modernos de Europa. Y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, y también después de la Primera. La gente no es consciente de que en Europa se han estabilizado las naciones y se han quedado como están ahora después de desplazamientos masivos de población. No queda ya no queda un alemán en Rumanía. Había un montón de alemanes en Rumanía. No queda un alemán. Bueno, que voy a contar la historia de Europa. Y llegan los europeos y ponen a los israelíes, le dicen todos chulos: oye, que mira, que vosotros que tenéis, y decís, un momento, venís del continente que provocó la Shoah y que ha generado sus fronteras modernas con desplazamientos masivos de población. Y a mí, que cuando vencí en la Primera Guerra, que yo no declaré, me declararon todos los demás estados vecinos contra mí, que me costó el 1% de la población en combate, y me decís que porque yo no he echado a uno solo.
tengo un 20% de árabes que son ciudadanos de Israel, aparte de los palestinos. Y me estáis contando ¿qué? Porque el problemón que tenemos en Oriente Medio es, ojo, he dicho ahora algo que puede levantar polémica. ¿Cómo que no echaron a nadie? Echaron a 600.000 árabes como consecuencia de la guerra. Bueno, en fin, hubo desplazamiento de árabes, unos llamados por los propios líderes árabes porque dijeron, vamos a exterminar, si os podéis quitar, mejor. Y se acabó compensando con el éxodo de judíos del mundo árabe. Que mire la gente ahora las tablas de población de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, y que vean cuántos judíos hay, y ahora los puedes contar, los cuentas. ¡Hala, mira, un judío! Si hay 20 en algún país, claro, 30. Los mapas ahora también siguen siendo cruciales. La gente cuando dice, venga, 2 está, muy bien. Venga, vamos al mapa. ¿Cómo hacemos para el Estado palestino? El Estado palestino está en lo que se llama Cisjordania, en Judea y Samaria, y en Gaza. Para tener el Estado palestino tienes que partir Israel. Partir en 2. ¿Qué haces? No, bueno, que hay que partir en 2. Y hay que partir en 2 un Estado que ya ha sufrido asaltos espeluznantes como el del 7 de octubre. Simón Pérez intentó, él fue uno de los promotores, socialista, y decía, bueno, pues hagamos una cosa, subterráneo. Yo, no jodan. ¿Cómo? Que estoy diciendo que bueno, le deis aquí a Palestina. Vamos a cambiar de tema porque hay muchas cosas que quiero tratar hoy con nuestros 2 tertulianos. Y en concreto hay una que dije en estos micrófonos que me comprometía a preguntar a don Mario Noya, Morante de la Puebla. Vamos a ver, a Mario Noya le he visto desolado en las redes porque Morante de la Puebla se ha cortado la coleta. Entonces deduzco, porque confío en el buen criterio de don Mario, que es uno de los mejores toreros de la historia. Pero yo, fíjese, es que lleva hasta una pulsera de España que pone soy morantista, don Mario Noya. A ver, explíqueme, ¿por qué estaba usted tan desolado? Yo lamento profundamente que se haya cortado la coleta Morante porque no me va a dar tiempo a entender de toros para valorar en su justa medida. Vamos a ver, yo soy un aficionado muy tardío a los toros, y los toros o se maman con que te tiene que llevar papá a los toros, a las dehesas, a que te inmerjas te sumerjas en la cultura del toro, o vas a acceder de una manera que cuesta. No es imposible. No sé si habéis visto japoneses bailando flamenco. Son unos fenómenos. Y cantando flamenco. Son unos fenómenos. La guitarra flamenca. Claro, pero les cuesta. Pues a mí me cuesta. Y a mí me gusta ir a la plaza y sentarme al lado de don Ángel, que es un señor que es carnicero de Segovia, y me va contando cosas. Y entonces dices, pero qué bonito es esto, qué imbécil es el ministro de Cultura. Entonces, Morante, aunque no entiendas de toros, ves que es otra cosa. Yo he visto cómo se generaba un silencio que se aposentaba sobre una plaza porque un señor salía al ruedo. Era Morante. Y le he visto echarle así una mirada al toro y decir, aquí no hay más, matarlo a los 2 minutos, y la gente aún con silencio o incluso mostrando su respeto con aplausos, etcétera. De verdad ha sido algo excepcional, y no hace falta ser, ya digo, Zabala de la Serna para contar lo que estoy contando ahora. ¿Sabéis qué otra cosa pasa? Morante, que ha hecho, sobre todo en esta última temporada, estas 2 últimas temporadas, algo prodigioso, que es un apasionado de la fiesta. Morante es un estudioso de la fiesta. Entonces, tú te vas ahora a un manual de tauromaquia, o te lees el Cosío o el libro de Néstor Luján, y entonces te tienes que figurar cómo toreaban los clásicos. Morante se encarnaba en ellos y toreaba como ellos. Ha estudiado el toreo y toreaba como ellos, para que tú lo vieras, para que no te lo contara nadie. Se vestía de época, recuperaba pases que no había. Morante ha dado ha hecho historia viva del toreo. Y entonces se ha retirado, y a mí no me ha dado tiempo a disfrutar todo lo posible, a poder entender todo lo que quisiera de todo lo que ha hecho Morante. Y eso es una... Ahora, por otro lado, fijaos, hay que ser también Morante un señor con los problemas mentales que ha tenido.
y que no los ha ocultado, de hecho los ha expuesto por si puede ayudar a alguien, etcétera. Que te retires en tu momento de máxima gloria, en el día de la hispanidad, en fin, no sé, tienes que tener un empaque, una personalidad, una presencia, pues chico, que es admirable. Sí, bueno, hay una faena de Morante, que la podéis ver en redes sociales, que es muy curiosa. Él está con gafas negras oscuras y con el pelo así puesto, bueno, que va a una manifestación antitaurina y se le ve a Morante comiendo pipas al lado de todos los manifestantes y al lado de la persona que está con el micrófono y está con las gafas negras asintiendo. Entonces esto, de verdad, eso sí que es una faena tremenda, además de riesgo, además arrimándose al antitaurino que tenía el micrófono. Y bueno, yo sí soy taurino, llevo tiempo y además me encantan las vaquillas y a dar algún que otro pase. Pero también, digo, recordemos, o sea, yo creo José Tomás, y además es vecino de usted, don Luis, porque es de Galapagar. José Tomás es también, bueno, para mí es José Tomás y luego Morante y luego el resto. Y luego, o sea, usted piensa que usted es tomasista, no morantista. Bueno, no, yo es que soy, es decir, es otra cosa, es que es otra división. Es como si fuera NBA y José Tomás es algo espectacular. O sea, verle que él dice cuando está en el ruedo, bueno, no tengo miedo porque yo no estoy aquí, yo estoy en otro lado, este es mi cuerpo que está, y ver cómo pasan los toros y ver cómo está quieto. Siempre quieto, sea el toro que sea, pasándole a la velocidad que sea, es espectacular. Yo digo, curioso. No, además, figuras como Morante. También publiqué un tuit porque Morante. Me ha tenido mala suerte, además, me cago en la leche, don Luis. Porque yo he ido a Morante, yo he ido a verlo a Olivenza, he ido a verlo a Aranjuez. Me he recorrido parte de España para ver a Morante. Y me he perdido a Morante cortando un rabo en la Maestranza, saliendo por la Puerta Grande en Madrid. Y el otro día, en el Día de la Hispanidad, lo vi por la mañana y no por la tarde, en la plaza. Y entonces digo, ya he tenido yo mala suerte, me cago en la leche. ¿Toreó 2 veces en el mismo día? Toreó 2 veces, una por la mañana en un memorial, promonumento a Antoñete, que se va a hacer en las ventas, o yo creo que ya está puesto, y todo esto lo organizó Morante. Y luego por la tarde pues fue la corrida en la que se cortó la coleta. Tengo que leer porque yo creía que él tenía pensado retirarse el 12 de octubre. Mucha gente dice, ha sido una gran sorpresa. Yo le he hablado con mi queridísimo Pablo Molina, que esto, por ejemplo, me da una pena negra. No haber podido ver a Morante en una plaza sentado al lado de mi querido amigo Pablo Molina. Pues como cuando se me murió Horacio Vázquez Rial y no he podido recorrer Buenos Aires con él. Pues son pérdidas que sabes que tienen esa calidad extra porque de verdad son pérdidas. No hay. O sea, Pablo Molina también es morantista. Pablo Molina es una fuera de serie porque este sí que ha mamado a los toros. Entonces yo cuando veo a los toros yo les cuento lo que le he visto y él ya me va aportando más. Le hago mensajeo, le hago crónica taurina para que él luego me la recupere y luego me manda detalles de tauromaquia. Pero lo que os iba a decir, que había otra imagen muy bonita. En esa última tarde de Morante convocó a Abascal, le dijo, vente a mi hotel y ves cómo me he visto, etcétera, ¿no? Hay una foto que está Morante, se está vistiendo y está Abascal y está Isabel Pérez Muñín también, que está, se le nota que está diciendo, estoy asistiendo a un acontecimiento histórico, extraordinario, y tengo la maravillosa suerte de poder ser testigo de él, ¿no? Digo, hay una amistad ahí entre Santiago Abascal y Morante de la Puebla que me parece admirable y ejemplar, porque es muy de otra España, de una España que queremos recuperar y que la gente lo considera que, ay, mirad, los abuelos cebolletas, pero ¿qué decís, mamarrachos? Estamos hablando de una España con un concepto de hombría y de amistad que es absolutamente recuperable y que nos haría muy bien como sociedad. ¿Ves a estos? El respeto que se tienen estos dos tipos, es que, el tema, que son de ámbitos tan distintos, que el uno no intenta mangonear al otro, sino que han intentado, bueno, ¿dónde te puedo ayudar? Y Morante ayudó a Abascal cuando Abascal estaba subido a un cajón en Sevilla, que no lo votaba ni el tato. Pues Abascal me decía a mí, Mario, a mí todo el mundo me para, pero me dice, no te voy a votar, pero me caes muy bien. Eso le decían a Abascal. Sí. Ahí estaba Morante y cogía su coche y le ponía unos megáfonos y hacía propaganda. Era amistad
de gente que tienen una idea básica en el sentido esencial de la palabra de España y de cómo deben de ser las sociedades, y están ahí. Chico, chapó, me quito el sombrero. Hay una cosa que tiene de los toros, que históricamente ha tenido, que es un tema que ha unido a la sociedad. La ha unido totalmente, es decir, a las corridas de toros iban los ricos, iban los pobres, iban los catalanes, iban los andaluces, es decir, era algo español y era interclasista e interpolítico, absolutamente. Es decir, incluso en la pérfida España de Franco hay fotos del Che Guevara en las ventas. Es decir, ahí va todo el mundo. Y eso es precisamente algo que el socialismo pues que ha tratado de cargarse. Es decir, de todo lo que son señas de identidad y de unidad de los españoles, en el sentido de lo que decía usted, don Mario, pues dices, oye, eso nos molesta. Sí. Y entonces es un error tremendo, porque además está surgiendo totalmente lo contrario. Cada vez hay gente más joven yendo a las corridas. Las ventas está haciendo luego esto post corrida, luego hacen estas fiestas ahí dentro de lo que es el círculo y cada vez, oye, está generando pues de nuevo el resurgir de esta afición y hay errores de bulto. Yo creo que Alvise Pérez, uno de sus grandes columpiadas fue el declararse antitaurino, que gratuitamente, que no le venía ni a cuento ni nada, y esto es algo para tomárselo más en serio. A mí me fascina el mundo de la tauromaquia, y es más, hay veces que hay que abstraerse incluso del fenómeno que lo produce, porque segrega toda una cultura a su alrededor, ¿no? Y cuando entras dentro, o cuando la puedes observar, dices, qué bonito es esto, y por qué no lo valoramos más, y por qué no lo recuperamos de otra vez. Pablo Bonilla te cuenta cosas de estas se sabe todas las anécdotas, y dice, Mario, a Morante le va a pasar ya como le pasaba a Curro Romero y tal, que la gente va por la calle y le tiraba las gabardinas, pase usted, el rey de los toreros, o camina, por ahí va caminando un torero porque se le ve hasta la prestancia. Entonces, en un mundo en que se ha perdido la forma, la elegancia, el saber estar, ves el mundo del toreo y de verdad que te hace clic. Mira, estuve con Carmen hace unos meses en un tentadero con unos amigos y tal. Ves a los novilleros, que un ganadero les ha puesto unas vacas ahí para que se entrenen. Estas vacas estaban malas, las tenían que sacrificar, entonces le dijeron que vengan y den unos pases y tal. Se visten de gala, por decirlo, y van al campo, van a ensuciarse, van a estar en la arena. Con permiso, ganadero. Para cualquier cosa piden permiso, se dejan aconsejar. Claro, es que existe un rito. Es un rito todo. Y con la vida en juego, incluso con una vaca. Sí. Una vaca te pega un cabezazo mal dado y ahí te has quedado. Sí. Pero es una cosa tan... Es que es muy importante porque un torero lo es en la plaza y fuera de la plaza. Se es torero todo el rato. Sin embargo, en otro tipo de actividades o de deportes, pues uno tiene un comportamiento aquí y luego tienes la vida que quieras. Pero un torero, de alguna manera, es como un caballero antiguo o lo que sea. Es decir, su comportamiento es el mismo fuera y dentro de la plaza. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar del decálogo sobre la inmigración que presentó ayer Feijóo, que yo creo que es un tema enormemente apasionante. Pausa y a ello. Bueno, comentaba yo en las noticias que parece que Feijóo tiene algún asesor un poco más listo que los demás y que le ha debido de sugerir que si quiere poner remedio a la sangría en las encuestas, que están mostrando que el PP va a la baja de forma lenta pero sostenida, mientras que Vox va al alza, pues no le queda más remedio que levantar alguna de las banderas que Vox levanta, y en concreto pues la que más moviliza en estos momentos a los electores es el tema migratorio, por todo el asunto de los problemas derivados. Primero, la cantidad de dinero que nos gastamos en ello. Segundo, los problemas de inseguridad, sobre todo en los barrios más periféricos de las ciudades. Así que Feijóo ha debido de hacer caso a ese asesor un poco más listo y el PP se ha descolgado con un decálogo donde promete mano dura contra la inmigración. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo
la verdad es que creo que la actual dirección del PP pues hace una política flojita. Hace una política de seguidismo, lo ha hecho durante muchísimo tiempo, de seguidismo del PSOE, incorporando los mantras y el marco del PSOE siempre con 2, 3, 5 años de retraso, y bueno, ahora parece que da un cambio, pero da un cambio simplemente porque parece que en determinados aspectos va a ir de marca blanca de Vox ahora. En vez de marca blanca del PSOE, pues ahora de marca blanca de Vox. Yo creo que es importante en la política tener firmes convicciones, tener valores y tener principios. Entonces, pues lógicamente, si durante un montón de tiempo has estado diciendo que tienes el corazón ansín de ancho, que hay que legalizar a 500.000 inmigrantes, que es racismo si uno dice que hay que fortalecer nuestras fronteras, y de la noche a la mañana cambias el discurso por el discurso que sí lleva desde hace ya mucho tiempo pues diciendo Vox, pues lógicamente cabe la duda de decir ¿por qué viene este cambio? Pues no, usted no creía absolutamente todo lo contrario a lo que está diciendo ahora. ¿En qué ha cambiado las circunstancias? Pues las circunstancias siguen siendo lamentablemente las mismas. Entonces, claro, cuando uno se deja regir no por sus principios o sus valores, sino uno se rige por las encuestas o por lo que los asesores le pueden recomendar a uno que debe opinar para no perder votos, pues lógicamente dices, bueno, respecto a la posición, respecto a la inmigración ilegal, pues hay un partido que es Vox, que siempre ha dicho lo mismo, que siempre ha advertido de esos peligros y que siempre ha estado diciéndolo, y entonces pues me creo que realmente lo que dicen lo sienten, y hay otro partido que, por decirlo así, es nuevo en esto, que se ha caído del caballo recientemente y que ahora está diciendo lo mismo que Vox lleva diciendo realmente porque creía en ello. Luego, probablemente la gente entienda que están haciendo este viraje por conveniencia electoral y no por una convicción moral. Luego, pues siempre existe el riesgo, como sucedió en Alemania, que al final, oye, pues esos virajes sean de cara a la galería, que digan estas cosas para conseguir votos o para parar la sangría y que se les deje de marchar votantes a Vox, y que llegados al poder, como ha hecho el canciller alemán, pues dice, de lo que dije Diego, y aquí pues no voy a hacer lo que prometí. Y eso es verdaderamente el riesgo. Yo en ese sentido prefiero siempre, para determinados aspectos, votar a quien creo que lo que dice es porque está convencido de ello, y no el votar a alguien que parece ser que lo dice porque le conviene decirlo en estos momentos y antes decía lo contrario. Con la inmigración, bueno, así te puedes tirar 8 días hablando de los desafíos que representa la inmigración. A ver, el documento del PP dice cosas como que están sobre el papel muy bien, y dice, bueno, ya, pero es que estamos en España, ¿vale? Entonces dicen, no, pues vamos a hacer el que tenga un permiso bien y el que no fuera. ¿Cuándo lo vas a echar? Si no quieres echarlos. Entonces, como no quieres tomar las medidas drásticas que requieren situaciones de extrema urgencia como son las que se viven en España con este tema, lo tuyo no es creíble, porque vas a temblar, te va a temblar. No quieres hacer eso. Como no quieres hacerlo, te van a calar. En primer lugar, los beneficiarios de tu debilidad, las mafias y los propios inmigrantes que están en España de manera ilegal. Segundo, nacionalidad. La nacionalidad no se regala. Sí, se regala, es el drama que tiene España. Regala la nacionalidad. Y habéis sido culpables de eso. Regala la nacionalidad, es un espectáculo esto. De hecho, en fraude de ley, porque resulta que estamos nacionalizando marroquíes. Exactísimo. Cuando, según la Constitución marroquí, no pueden perder su nacionalidad marroquí, y no tenemos convenio de doble nacionalidad. Sí. Pero una cosa muy importante es de lo que estabas diciendo, don Mario. La prueba del algodón
es al PP decir, mira, están muy bien estos puntitos que han hecho públicos ahora en la reunión de ayer en Cataluña. De estos puntitos, usted gobierna, creo, en 12 comunidades autónomas. ¿Qué parte de estos puntitos pueden poner en práctica mañana mismo? Pues hay una, por ejemplo, que se me ocurre, que son las pruebas de edad para los menas, que se han llevado a cabo en Aragón, porque Vox insistió, pero por ejemplo en Madrid no se hacen. Yo no lo sé, pero que simplemente nos lo digan, porque de esa manera tú ves y testeas la sinceridad que hay dentro de esas medidas. Es decir, mire, yo de todas estas medidas, las que puedo a nivel de comunidad autónoma empezar a poner en práctica, las pongo mañana mismo. Tengo además mayoría absoluta en algunas de esas comunidades y hay otras donde no tengo mayoría absoluta, pero estoy seguro que Vox le ayudaría a implementarlas, porque de hecho han dicho, oye, pues bienvenidos a los que se han caído del caballo y que han venido aquí. Pero simplemente se queda en una declaración. Y yo creo que está faltando el que podamos ver efectivamente que existe esa voluntad y que se está legislando en los parlamentos autonómicos de manera para seguir eso, en lo que ellos puedan. Pero y no solo eso, la nacionalidad, como decía, se está regalando. Y se está regalando sobre todo, hay que pensar en el caso marroquí, porque es un conflicto potencialmente explosivo, con gente con doble nacionalidad, con un país con el que tenemos problemas de primerísimo orden. Y no se les ha hecho renunciar a su anterior nacionalidad. Así que nos vamos a reír muchísimo cuando empiecen a ser una proporción sustancial de votantes en zonas sensibles de España. En el documento de Feijóo también se dice, bueno, hay que ganar la nacionalidad. Entonces hay que demostrar que se quiere tener arraigo en el país y que se quiere respetar la cultura y que la lengua... ¡La lengua! ¡Pero macho! Pero no me golpee usted la mesa. La lengua. La lengua. Pero tío, que en buena parte de España el inmigrante que quisiera ser el más español del mundo lo tendría muy difícil porque no puede estudiar en español. Empezando por Galicia. No pueden. Entonces tú, como, oiga, le pongo un examen de españolidad. Venga. Que no, oiga, pero no me ponga español porque usted no me deja estudiarlo. Es que estamos en estas situaciones. Bien visto, sí. Estamos en estas situaciones. Entonces, estáis llegando a un tema que habéis escorado deliberadamente durante mucho tiempo y que al principio no os costaba nada porque el que dijera la menor palabra al respecto era tachado de racista y entonces la gente se echaba para atrás, pero ahora no. Y vais a tener un problema fuerte de credibilidad, sobre todo si encima vuestra manera de subiros a este carro es decir, de nuevo soy el centro centrado, ni Stalin ni Casado, ¿no? Bueno, pero ahora hay que actualizarlo. Ni Pedro Sánchez ni Abascal. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Estamos ahora en una cuestión de, oye, ¿vas a deportar a ilegales o no? ¿Vas a combatir las mafias o no? ¿Vas a reforzar la seguridad fronteriza? Asumiendo el coste de que eso representa en tus relaciones con Marruecos o no. Y ahí no vas a poder cerdear, no vas a poder navegar entre esas dos aguas que pretendes. Y eso es un problemón que va a tener el PP. Y, de nuevo, también intentan además enfrentar o distanciar a Vox de ciertos sectores de la población, origen hispano, etcétera. Les va a salir mal de verdad, porque, por cierto, hay muchos temas en uno. Nacionalidad es uno, inmigración ilegal es otro, inmigración legal es otro. España tiene un montón de inmigrantes que han llegado en aluvión y que están desarticulando el tejido social. ¿Quieres parar o no lo quieres parar? Porque si dices, ay, no, pero es que no se puede hacer nada, de repente la gente va a decir, pues si no se podía hacer nada, ¿por qué habéis fomentado esto? Porque no ha sido un tsunami inesperado, se ha fomentado. Si lo habéis fomentado, no me digáis que no hay remedio ahora. Porque encima, en otros sitios te están demostrando que hay remedio. ¿Los remedios son fáciles? Desde luego que no. Pero hay remedio. No vayáis diciendo a la gente que no hay remedio. No se puede cerrar una frontera. La ha cerrado Trump. Sí. No solo Trump. Es que Estados Unidos se pasó, toda la gente lo sabe, buena parte del siglo XX con unas políticas de inmigración hiperrestrictivas
Estados Unidos, estoy diciendo, no Mongolia, Estados Unidos, Japón, tienen los mismos problemas que tenemos nosotros de crisis demográfica, de natalidad, etcétera. Antes ha dicho usted algo, que es que los diplomáticos al uso pues odian a Trump porque Trump les deja en evidencia. ¿Cómo que no se podía resolver esto? Pues fíjate, lo ha resuelto. Y claro, los políticos al uso, los políticos de la derecha tradicional conservadora, que en Estados Unidos serían los llamados rinos, republicanos solo de nombre, odian a Trump porque les ha puesto en evidencia. Llevan años conviviendo con los problemas y permitiendo que la progresía woke lleve a los países al abismo. Es que no podemos hacer nada, es que cuando no ayudaban directamente a los wokes, ¿no? Y llega Trump y dice, ¿cómo que no podemos hacer nada? Mire usted, oiga, no, que no se puede hacer pis en la Gran Vía. ¿Cómo que no? Mire usted qué chorro más gordo, ¿no? Sí. Hay una cosa también importante que se puede hacer perfectamente, que es en estos momentos pedir a transparencia, que la oposición puede en estos momentos pues exigir cuáles son los tipos de contratos que tiene establecido el gobierno con las distintas ONGs que amparan a esta gente. Fiscalizar eso, ver realmente si están cumpliendo o no están cumpliendo con las obligaciones contractuales que vienen. Nos están embolsando el dinero y a estos les dan, oye, pues una ropita de Primark y entre tanto ese dinero se está escapando. El hecho de presentarse y querellarse contra las mafias, ver exactamente cuál es el rol que está haciendo el Open Arms, fiscalizar exactamente cuál es en estos momentos el dinero que le está entrando a esta gente y por dónde le está entrando, de dónde están cobrando, aparte del gobierno español, si están cobrando de las mafias, fiscalizar las cuentas que puedan tener, denunciarlo. Es decir, hay un montón de cosas para acabar con esto, porque además las ONGs que se encargan, antiguamente esto lo llevaba el Ministerio de Interior y hay un momento que creo que fueron por presiones de Podemos o de Sumar, que en estos momentos todo ese dinero para la acogida de inmigrantes pasó a manos de las ONGs de Podemos y de Sumar y no del Ministerio del Interior. Entonces es una manera de un pago que están haciendo indirectamente a aquellos que les permiten seguir en la Moncloa. Es decir, toda esa maraña, que es mucho más complicada para gente privada o para la sociedad civil, el poderla fiscalizar, pues yo creo que es una labor de la oposición en estos momentos tomárselo muy en serio y descubrir todas las vergüenzas que muy probablemente existan dentro de lo que se trata de seres humanos. Y luego, de nuevo también, bueno, otro temazo. Menas. Hay que insistir en esto. No hay una sola razón para que haya un solo menor marroquí custodiado, tutelado acogido en España, que es que no la hay, os lo juro, no hay una sola razón. Tú me puedes decir, oye, y ucranianos, ¿cómo no va a haber una razón? Su país está devastado, hay no sé cuánto, y lo estamos repartiendo por toda Europa, con la intención, siempre, los refugiados se refugian, es decir, luego lo devuelves a su entorno, con su familia, para que no tenga que quebrar su desarrollo cultural, etcétera. Perfecto. Pero tienes un niño ucraniano de 12 años o de 13 años, lo primero que tiene que hacer aquí la policía es investigar dónde puede haber, si han muerto sus padres, dónde puede haber sus tíos o lo que sea, que están en Alemania, que están en tal, y tratarle de buscar de nuevo que regrese con sus familiares. Claro. Y entonces eso es lo que haría cualquier país con cualquier nacionalidad, excepto con Marruecos, porque los niños de Marruecos son enviados por los padres, hablan con ellos continuamente con los padres, lo que están esperando los padres es a que el niño ya esté aquí y que el dinero además se lo manden a ellos y luego hacer reagrupación y venirse los padres aquí. Y un momento, y con esta otra cuestión, de nuevo, la nacionalidad, que para un MENA es extraordinariamente sencillo acceder a la nacionalidad. Que no me crea, ahora mismo, esto lo hicimos el otro día. Hola, ChatGPT, ¿cuánto le puede llevar a un MENA acceder a la nacionalidad española? Y van a ver la respuesta con vínculos. No se lo va a inventar ChatGPT. Grok, la inteligencia artificial que quieran, para que vean ustedes. Ya les digo yo que no va a ser 10 años, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3. ¿Vale? Bien, tenemos menores de un país vecino con el que tenemos un serio, muy grave riesgo de conflicto, que puede generar un conflicto bélico, porque ellos reclaman posesiones españolas, que tienen un montón de mayores de edad con nacionalidad española sin renunciar a la suya, y que cuando pueden
y le preguntan, oye, ¿tú a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Las respuestas son abrumadoras, y ya digo yo que no dicen viva España cuando les preguntan. Y 2, chicos, nos llevamos mejor que nunca con el comendador de los creyentes. Le hemos entregado el Sáhara. Oiga, ¿cómo están? No hay guerra, no hay nada, hay alguna sequía, algo, no pasa nada en Marruecos. Bueno, ¿por qué están? ¿Por qué están aquí? Y son la mayoría. Son la mayoría y nadie para ese balón. Y estamos asistiendo al escándalo, cada vez salen más noticias, familias marroquíes que entran a España como turistas y cogen y dejan al niño delante de una comisaría de policía o de los mozos de escuadra o de la Policía Autónoma Vasca. Y dices, ¿para qué? Para que nos encarguemos nosotros de educar al niño, de pagarle los gastos al niño. Dices, oiga, ya está bien, ¿no? Pero eso, y don Luis, mire, es que de ahí yo le haría una historia admirable y llamaría Spielberg, porque esto pasó, pero el contexto era muy distinto con Cuba, cuando bueno, Spielberg no, yo no llamaría Spielberg porque digamos que es un poco sesgado, o sea, es el único director capaz de hacer una película sobre la vergüenza de la esclavitud en Estados Unidos, donde los malos somos los españoles. Y dices, pero que lo que digo es, si fuera, mira este caso, Cuba, de Cuba se sacaron niños para que no fueran víctimas del comunismo. Los niños, la generación Peter Pan, lo llaman Pedro Pan allí. ¿De dónde firmo? Es admirable, pero que no estamos en eso, que hay familias marroquíes que vienen a que les mantengas a todos. Sí, pero no es exactamente eso. O sea, es decir, en España hay gente de determinado nivel económico que se llevan el niño a Estados Unidos o a Canadá y le meten en una universidad o le meten para que estudien allí. Aquí hacen lo mismo los marroquíes. Lo que están haciendo es llevar al niño, oye, vas a estar en un internado, vas a aprender español, te van a enseñar tal, y entonces lo llevan aquí, pero les sale gratis. Entonces, pues eso, en el fondo es, oye, en vez de un internado, te voy de vacaciones, entro con visado turístico, te dejo ahí al niño, y el niño además es que es facilísimo. Si, ¿dónde viene cada uno de los niños? O ¿dónde cada uno de los ilegales? Si la policía los coge, los detiene, los coloca durante un día en una habitación con un teléfono liberado y captas a dónde están llamando. Captas las conversaciones, tienes un traductor. Por supuesto que sabemos de dónde vienen. Y quién es y todas estas cosas, por lo cual es decir, es un desinterés en conocerlo. No, y no solo eso. Y encima, en la checa de la carrera de San Jerónimo, han decidido que no se puede utilizar la palabra mena en el Congreso. ¿Acordáis que querían censurar? Estaba ahora leyendo un titular del Español, prohibido decir mena en el Congreso, PSOE y Sumar censuran su uso. Pero eso... dice, pero, o sea, vamos a ver, o sea, estáis generando un problemón del carajo y encima venís con la policía del pensamiento y en la sede de la soberanía nacional le quieren decir a un diputado, oiga, usted no diga mena, pero vamos a ver, que es que encima nos están hurtando este debate, que es que no tendría, repito, que haber ni uno. Y en el documento del PP, por cierto, dicen... le estábamos hablando ayer también con Jano, decía, él no salía de su asombro porque decía que en los países de emisión de menas había servicios sociales equiparables a los españoles y que entonces sería muy fácil empezar a pedir cuentas de esos países y que en cuanto se les identificara se les mandara. Pero oye, vamos a ver un momento, en serio, pero ¿de qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? De que en Benín tienen los mismos servicios. ¿Y por qué se tiran al mar? ¿Por qué se tiran al mar? Si nos creemos además la historia que contáis tremebunda de que hacen 800.000 millones de kilómetros en una balsa sin agua. En una canoa, sí. Eso es. Si tienen servicios sociales como los que van a recibir aquí, ¿por qué hacen eso? Pero 1.500 kilómetros, que es de Nuakchot o Nuabidú hasta Canarias, lo hacen, son 11 días de travesía con ese tipo de cayucos y necesitas gasolina. Necesitas gasoil para el motor que lleva ese cayuco y como vienen atiborradas, o sea, cada uno lleva un depósito de gasolina encima de las rodillas durante 11 días, o ya, prueba a hacer la prueba. Eso es tremendo. La verdad, pero lo más peligroso ya no es el tema, es decir, de los menas, sino la gente que te llega. Hay gente que han asesinado durante la travesía a compañeros de travesía,
Recientemente, ¿no?, había uno que había tirado a un niño de 5 años por la borda, porque decía que había demasiado peso y tal. Y entonces esta gente son los que luego desembarcan. La Cruz Roja a estas chicas les ponen unas mantitas rojas y se ponen a perrear con ellos, y dices, oiga, pero ¿y los que han tirado al niño de 5 años por la borda van a convivir con nosotros? ¿Quiénes son? ¿Los tienen identificados? ¿Los que han violado cuando alguna mujer viene en la patera y la han violado? ¿Los han identificado? ¿Saben ustedes quiénes son? Claro. Tenemos los antecedentes, y eso es lo que al final meten en Canarias y luego posteriormente en vuelo nocturno nos lo sueltan en Barajas. Y están por ahí, por ahí. Por cierto, ayer, ¿no?, hubo una imagen que conmovió a todo el mundo. Una madre marroquí cruzando, nos dicen, a nado el estrecho, la madre vestida a lo marroquí, con todos los ropones y con el hijo y un flotador, no me acuerdo qué era. Entonces todo el mundo, la historia conmovedora de la madre que ha recogido, y la policía la coge. Parad la imagen un momento, y ahora vamos a sentarnos todos a hacernos unas cuantas preguntas. ¿De dónde sale esa mujer? Vamos a dejar de lado ahora el hecho inhumano y sobrehumano, de que recorra el estrecho una mujer con su hijo menor y no se ahoguen. Lo voy a dejar de lado. Páralo ahí. ¿De dónde salen? Es una circunstancia tan excepcional que una mujer se ha tirado al mar sin nada con su hijo. Es de un país aliado. Es decir, esto pasaba en el muro de Berlín. Es decir, la gente se tiraba contra un muro. Entonces no te tenían que explicar nada más. Los están exterminando. Chicos, ahí no pueden estar. Y además iban a su país. Porque iban a su país, de la Alemania del Este a la occidental, ¿de acuerdo? Sí, entonces su pregunta es, ¿esta mujer de que huye de los campos de concentración marroquíes? Claro. ¿Y tú no vas a llamar a Marruecos? Oiga, ¿se le estás tirando a la gente al mar con la absoluta nada para llegar a mi casa y a que lo reciba? ¿Qué hago con esta mujer? ¿Se la devuelvo? ¿Va usted a perseguirla? ¿Es alguna... es bahá'í? ¿Es algo que persigan en su país? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Tiene algún problema psicológico? Porque a lo mejor es una persona que necesita asistencia. Necesito saber cosas de estas. Oye, que nadie se hace estas preguntas absolutamente básicas. Ha dicho usted la palabra clave. Que alguien a lo mejor debería ser examinado para ver cómo está de la pelota. Por ejemplo, Sánchez, que ayer le entrevistaban en la cadena SER y con todo el papo del mundo respondía con una clamorosa mentira a por qué no ha felicitado por el premio Nobel a María Corina Machado. Pausa, lo escuchamos y lo comentamos. Bueno, ya saben ustedes que el jefe de esa organización criminal que es el Partido Socialista, ese señor que habita en la Moncloa, Pedro Sánchez, tiene una relación con la verdad un poco problemática. Se levanta por la mañana, empieza a mentir, y cuando llega a la noche pues todavía sigue mintiendo y luego se va a dormir. Cuando único no miente, y tengo mis dudas, es mientras está dormido. Ayer le entrevistaban en su cadena amiga, la cadena SER, y le preguntaban por qué no ha felicitado el Nobel de la Paz a María Corina Machado. Escuchen la respuesta. Presidente, ¿por qué no ha felicitado al actual Premio Nobel de la Paz María Corina Machado? Bueno, vaya por delante que yo respeto y mucho el trabajo de María Corina y que espero además, como hemos hecho siempre desde el Gobierno de España, el que la situación en Venezuela se normalice, haya un proceso de democracia rotundo, claro. Nosotros creo que hemos sido bastante, en fin, contundentes en nuestro rechazo al reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela en las últimas elecciones, pero yo es que no me pronuncio sobre ¿Nunca felicita el premio Nobel? Los premios Nobel, ¿no? Entonces, ¿le parece justo este premio Nobel? No entro a valorarlo, simplemente. Yo no me pronuncio sobre los premios Nobel. No felicito nunca los premios Nobel. No, solamente en 6 ocasiones les has felicitado. 3 antes de ser presidente de gobierno y otras 3 después de ser presidente de gobierno. Bueno, pues con todo el morro el tío lo dice. Yo es que no me pronuncio sobre los premios Nobel. Tío, al menos ten un poquito de hombría, ¿no? Y di, pues no la felicito porque no me da la gana. Punto.
Pero no digas que no te pronuncias, porque sí que te has pronunciado en distintas ocasiones. Bueno, pues tampoco le repreguntan en la radio en cuestión. La de circunstancias que se resolverían de otra manera si el periodista se atrinchera ahí. Oiga, que por ejemplo, el otro día a Óscar López, al que le cabe la cabeza, el Estado en la cabeza, le preguntaron en Euskal Telebista, creo que fue, Xavier Lapitz, si él había cobrado en efectivo. 2 veces. Y él se metió su discurso en politiqués, para no decirlo. Si tú ahí, en vez de saltar de tema o decir, bueno, ya pillarán mi equipo de redacción este corte y lo harán viral. Si tú ahí te paras y dices que si cobró o no cobró, y no te salta de tema y dices, bueno, ha sido un placer tenerle aquí, esperemos contar con usted la próxima vez que se decida a responderme mis preguntas directas. No te hacen un vacile de esos, igual que a Sánchez. Si ayer la heroica Àngels Barceló le dice que has felicitado el Nobel 6 veces, no te va a ningún lado más, porque no puede. Si tú le dejas salir, ay, ya le he repreguntado, ya he cumplido. No has cumplido, porque te está mintiendo en la cara. Y lo sabes, que es peor. Porque no es que te vayas a soltar algo para lo que no te hayas documentado. Que lo sabes. En esto Alsina es muy bueno. Los papelones que hace hacer Alsina, el que va de listo allí, lo podrían hacer muchos más y te ahorrarías disgustos. Si todos los políticos supieran, no voy a poder hacer toreo de salón ahí porque me van a vestir. Claro. Pero eso lo hacen los periodistas, y quien entrevistó el otro día a Sánchez no era periodista, ¿no? Es propagandista. Lo que sí es que había, que es lo que me llama la atención de lo de ayer de Sánchez, es que con anterioridad a lo de ayer, la Casa Real cometió exactamente lo mismo. No digo el rey Felipe VI, digo la Casa Real, porque preguntado a la Casa Real por qué Felipe VI no había felicitado a María Corina Machado, la respuesta oficial de la Casa Real fue exactamente la misma, es decir, porque el rey no suele felicitar. Y eso es falso. Cuando era príncipe felicitó a Obama, y luego ya creo que siendo rey felicitó a Santos. Por lo cual, quien ha mentido no es el rey simplemente no se ha manifestado al respecto, pero sí la gente de la Casa Real. Y quiero recordar que según la Constitución española, el rey sí tiene absoluta libertad para el nombramiento del jefe de la Casa Real. Es una de las pocas cosas donde no se puede decir que está mediatizado, etcétera, porque es el equipo que él nombra. Yo no sé si en estos momentos el equipo actual de la Casa Real se lo han colado, cuando él ahí puede decir, no, ahí es que no quiero ni siquiera recibir ningún consejo por parte del gobierno, porque soy absolutamente soberano a la hora de elegir mi equipo de Casa Real. Ahora, este equipo de Casa Real que miente o que da una información inexacta, que es la misma que ha replicado Sánchez. No, yo es que no suelo hacerlo, ha hecho lo mismo, y resulta que, bueno, lo estamos pasando de puntillas con ello. Y yo, que Sánchez mienta, me da absolutamente igual, porque ya conocemos lo que es el percal de esta gente. Pero que haya contaminado al equipo de la Casa Real y que copien en estos momentos las malas costumbres de este gobierno indecente, a mí eso ya sí que me preocupa. La felicitación que hizo don Felipe a Obama, siendo príncipe, se puede explicar porque lo hizo en una no sé si era una conferencia, una cumbre, era algo de hispano-norteamericano, ¿vale? Estábamos ahí, era un foro, España-Estados Unidos, ¿vale? Pero luego felicitó a Santos. Y encima esa felicitación sí que es controvertida, porque a Santos se le dio el Nobel de la Paz de una manera infame, porque Santos, pasando por encima de la voluntad clamorosamente expresada por su pueblo en un referéndum, decidió pasarse por el arco del triunfo, lo que le exigió su pueblo, y salió y tiró adelante con una organización abominable como las FARC, y le dieron el Nobel por eso. Y el rey lo felicitó. Este caso
este caso no es comparable siquiera con lo que hizo Santos. Otra cosa puede tener que ver con la significación del Nobel y cómo al final... Vamos a ver, el Nobel de la Paz no está para esto. Que instauran el Nobel de la Libertad, de la lucha por la libertad, de los héroes de la libertad, y se lo das a la heroica María Corina Machado. Pero el Nobel de la Paz está para otra cosa. Está para que a un presidente de un país que ha firmado 8 tratados de paz en 10 meses se lo des. Está para eso. No está para dárselo a María Corina Machado. Pero ahí hay un problema. A Trump no se le podía dar el Nobel de la Paz porque las nominaciones para cada año terminan en enero, con lo cual pues a Trump le podrán dar al año que viene. Lo ha propuesto ya Milei, por cierto. Pero ese no es el tema, don Mario, no es exactamente el tema. Porque decía, hoy puede estar mal dado el premio de Nobel de la Paz o lo que sea, pero si en mal dados ha estado desde siempre, y pongamos que este estuviera mal dado, pero si hay un rito, hay una cortesía que lleva a cabo una institución que es la Casa Real, mantengan ese rito, porque lo que entonces tienen que explicar es por qué rompen ese rito, aunque esté mal dado el premio. Que el gobierno haga tal, es que el gobierno me da absolutamente igual, o sea, yo lo doy por perdido, pero que no se haya producido y que se haya mentido, sobre todo que se haya mentido, porque podrían dar cualquier otra excusa, porque, por ejemplo, hubiera sido legítimo que hubiera dicho la Casa Real, miren, nosotros no podemos felicitarlo porque nos lo impide este gobierno de miserables, lo impide este gobierno de miserables porque dicen que es un tema de política exterior y nosotros estaríamos deseando hacerlo, pero no podemos. Es decir, pero que digan la verdad. O sea, lo que yo ya no puedo es que todas las instituciones que toca este gobierno corrupto las manchan. Y digo, no me manchen la Casa Real. Claro. O quien esté en la Casa Real que se disculpe diciendo, nos hemos equivocado, efectivamente. Se han dicho anteriormente y esta vez no se ha dicho. Pero por favor, que no se comporten como si fueran el gobierno, como si fueran la portavoz del gobierno. O sea, es que además el premio Nobel es el típico premio que da ocasión para que ellos se manifiesten. ¿Por qué? Porque eso es que promueve la paz. Claro. Entonces, a ellos que les gusta. Pero si la monarquía no puede libremente felicitar a una persona que además es de habla española y descendiente de españoles, no pueden felicitarle por un Nobel, entonces dicen, Dios mío, es que está secuestrado. Por supuesto que puede felicitar, claro, por el Nobel. No solo pero si no se lo permite alguien, y dice, no solo descendientes de españoles. Es que ¿cuántos venezolanos hay en España? O sea, como consecuencia. Pero yo lo único que quiero saber en el organigrama de este Estado, que es el Estado español, si el rey está en una línea reportando a Sánchez. Es lo que quiero saber, o si el rey es una institución que está separada. Es una buena pregunta. Que me escriban el organigrama, porque no me entra en la cabeza. Yo como empresario no entiendo el organigrama de este Estado. Pues tiene usted toda la razón, efectivamente. Ahora, vamos con el asunto del Nobel, porque a mí me sorprende bastante esta concesión. Todos estamos acostumbrados a que el Premio Nobel de la Paz haya sido tradicionalmente un instrumento de toda la izquierda woke más repugnante para tratar de promover sus causas, ¿no? Vamos, se lo dieron hasta a Al Gore por el asunto climático, ¿no? Ya con eso te lo digo todo. Y de repente este año... se lo dieron antes de que gobernara. Por cierto, ¿quién nominó a Obama? Cuando no... Ojo, ¿quién nominó? ¿Cuándo fue? ¿En qué enero nominaron a Obama? Le dieron el Nobel. Pues es una buena pregunta, lo indagaré. Pero el caso es que de repente el comité del premio Nobel le da el premio Nobel a María Corina Machado. Eso es un giro político brutal que indica un cambio de ola al calor de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. De nuevo, ¿no? Ahí nos faltan claves siempre, y no se sabe si es precisamente para ponerle la prueba a uno de los grandes aliados de Trump en una región tan sensible. En fin, ahí no se sabe, no sabemos. Desde luego a Maduro no le ha ayudado nada esta concesión del premio Nobel. Al contrario, legitima la presión que Trump está haciendo sobre el régimen venezolano. Sí, pero por otro lado, a Trump, un tipo además que estaba diciendo, me he ganado ya el Nobel, si se lo das a salida, por cierto, en la Casa Blanca o en la administración Trump, la política venezolana está generando tensiones monumentales. ¿Sí? ¿Has oído hablar últimamente de Rick Grenell, que era el que se encargaba sí, no, a ese le ha dado papel.
Claro, bueno, pues busca a ver qué ha pasado ahí, ¿no? Y sin embargo, pues eso ha reforzado el ala de Marco Rubio, etcétera, ¿no? Pero que ya digo que el ala dura. Yo qué sé, porque los halcones, muy sí, bien. Pero, ¿quién te iba a decir a ti hace un año que Marco Rubio era un halcón en el gabinete Trump? O sea, sí, si me lo dice alguien, digo, anda ya, claro. Pero ese es un pipiolo. Y además, fíjate cómo se está. El otro día Donald Trump dijo que Marco Rubio era el mejor secretario de Estado de la historia de Estados Unidos. Dijo eso, ¿eh? Sí, sí. No sé si aplaudió Vance en ese momento. Claro, porque aquí se está disputando quién va a sustituir a Trump. En 4 años Trump no se puede presentar, en teoría, porque él ha dicho que lo mismo aprovecha algún resquicio que hay en la Constitución americana para... No puede presentar. Pero fíjate, ahí lo que se está creando. ¿No? La cuestión de los Nobel es singular. Hombre, ojalá sirva por lo menos para que María Corina Machado salve la vida y para que no tenga ningún accidente de tráfico, bueno, para que pueda salir de su guarida sin que la cacen, etcétera, ¿no? Pero que refuerza chicos, no lo sé, eso depende mucho de otras cosas. ¿Os acordáis de Liu Xiaobo, que también ha sido Nobel de la Paz, fue Nobel de la Paz? Pues, ¿y sabéis quién es Xi Jinping? Sí. Con eso digo todo. Liu Xiaobo seguro que el 97% de la audiencia no sabía quién era. Pues no. Pues eso, ya está. Mira, quien lleva los temas para Latinoamérica de Marco Rubio es Mauricio Claver Carone, y es una persona muy ligada a España. Es un exiliado cubano y bueno, yo creo que me estoy adelantando a la encuesta de hoy, pero yo creo que Venezuela es la urgencia en estos momentos. Por otro lado, claro, es que con Trump ellos han visto que los manuales de política al uso no sirven. Entonces, en Venezuela han jugado a ser Cuba. Y a Cuba, después de la crisis de los misiles, ya no le pasó nada, ya se la dejó ahí. Por cierto, hay que ver ahí quién ganó. En esa famosa crisis de los misiles, que se consideraba un gran éxito de Kennedy, bueno, menudo éxito, has tenido ahí a un miserable tirano al que no has podido quitar de en medio. Bueno, y se llegó al acuerdo secreto entre Estados Unidos y Rusia de, venga, tú retiras tus misiles nucleares de Cuba y yo retiro mi intención de colocar misiles en Turquía. Claro, sí. Y con Cuba, con el mismo gobernante y además revolucionándote todo el continente. Pero que lo que digo es que Maduro ha jugado a eso. Pues voy a ser yo ahora, la mosca cojonera. A lo mejor no te deja. A lo mejor no te deja. Sí, pero Cuba es una pieza de dominó que está detrás de Venezuela. Cae Venezuela y Cuba está en una situación más complicada. Pero yo creo que entre China y Estados Unidos, unos tienen Cuba y otros tienen Taiwán. Y esas dos cosas yo creo que pueden estar ligadas. Es decir, el que cayera Cuba podría poner también en riesgo a Taiwán. Claro. Hombre, no creo que China se atreviera a dar ningún paso. Han hecho muchas maniobras, muchas amenazas alrededor. Pero yo creo que si hay cambio de cromos, más bien va por otro lado. Cuba, pues tú no metas tus narices, China, y yo no meto mis narices, por ejemplo, en el Tíbet, ¿no? Que para China es enormemente sensible. Pobrecito. Pues claro, fíjate. Y además, yo creo que tendemos a pensar en el Tíbet como si fuera San Marino. No, el Tíbet es muy grande, chicos. Es muy grande y Xinjiang ni os cuento. O sea, si a China se le agita el avispero separatista, a China se le queda un tamaño, va a seguir siendo muy grande, pero va a ser sensiblemente menos grande. Y el Tíbet, las aberraciones que ha hecho China en el Tíbet, por cierto, son dignas de contar. Pero nada, no va a haber ocasión porque los defensores de los derechos humanos y los adalides de la causa de la democracia ahí no están, y tampoco están en Xinjiang. Es también peculiar lo de Xinjiang. Son los únicos musulmanes
a los que de los que la izquierda nos interesa, Xinjiang. Y además ahí tenéis de todo lo que denuncia la izquierda está ahí. Pues mire, entre Tíbet y Xinjiang es 1/3 de la superficie de China. Claro, es que son gigantescos. Y luego, Xinjiang, tienes tipos desplazados de sus tierras, sometidos a adoctrinamiento ideológico, lavados de cerebro, internamiento en campos de concentración, separación de sustitución poblacional con chinos de etnia Han, que son los chinos que nosotros consideramos chinos en nuestro imaginario, para que no los habitantes de Xinjiang son túrquicos y tal, y tienen ojos, son más de las estepas, tienen los ojos más, son muy distintos físicamente de los chinos. Bueno, todo eso ha pasado y pasa. Trabajo esclavo para multinacionales, todo eso pasa allí. Nadie, no va Greta Turuleta, no va nadie allí a decir absolutamente nada. No puedo con ellos, me pongo mal o no. Lo siguiente cada vez que pienso en esta chusma. Bueno, vamos a ver qué demonios sucede en Venezuela en los próximos días, semanas, meses. Preguntábamos hoy precisamente en la encuesta qué es lo que piensan que va a hacer Trump a continuación. Parece que ha encarrilado, aunque por supuesto lo que decía don Marcos de Quinto es cierto, lo de Oriente Medio no ha terminado, estamos ante una tregua de un conflicto que vamos a ver si continúa o no. Por el momento parece que sí, pero bueno, que ha hecho algo que parecía imposible, que era que se liberara a todos los rehenes, y entonces ahora ya digamos que se ha reforzado la posición de Israel, cuenta con el apoyo de los países árabes de la zona. Por cierto, el ABC tuvo un titular donde decía intercambio de rehenes. Sí, es un tema lamentable, algo vergonzoso. Es decir, llamar rehenes cuando hay detenidos por terrorismo y juzgados en las prisiones de Israel, mientras los otros son rehenes de civiles que en un concierto secuestraron, que es un crimen de guerra. Pero ¿cómo en el ABC pueden hacer estos titulares de intercambio de rehenes? Yo lo único que digo es que, por favor, si hay gente que sigue todavía leyendo, o que el ABC cambie, o bueno, que compren los socialistas el ABC, pero ya deja de ser el periódico que debería de ser. Lo de ABC con Israel ha sido intercambio de rehenes, pero entre terroristas y inocentes civiles. Bueno, con Israel pasaba una cosa. ¿En qué medio de comunicación de los tradicionales no ha sido vergonzoso el tratamiento de Israel? No, pero ¿sabéis por qué llamaba mucho más la atención en ABC, por ejemplo? Es que no te lo esperas. Porque los columnistas, buena parte de los columnistas, son sionistas o pro-israelíes. Evidentemente dejo fuera a Juan el de Prada. Pero los reporteros que tenían, los enviados especiales, eran todos canela en rama. Sí, decían, la madre que me parió, ¿cómo puede ser que ABC lleve a esta gente ahí? Pero el titular, al final el jefe de redacción, no digo que vaya a tocar lo que es el artículo, pero el titular sí pasa por las manos del jefe de redacción, sí, que en un determinado momento decía, esto es un insulto. Es tratar de igualdad a terroristas juzgados y condenados con inocentes civiles que han sido secuestrados en un concierto por la paz, sí, y los mete al mismo nivel. Pero ojo, porque hay gente que lo hace evidentemente con mala fe, pero también os digo que hay en las redacciones también mucha gente que tiene el cerebro, lo activa en algún momento, y en las otras está como muy a piñón fijo y a lo que reciben. Si en un teletipo ponen intercambio de rehenes, ellos ponen rehenes y no paran, dicen, ¿cómo que rehenes? Afortunadamente no es el caso. Afortunadamente no es el caso de esta redacción de pero de Radio quiere decir que y le puede pasar a absolutamente todo el mundo, y además se te puede ir algo y alguien te avisa, oye, chicos, pero no se preocupe, que ahora con la inteligencia artificial todos esos redactores a piñón fijo serán despedidos, y entonces la inteligencia artificial te hará titulares del estilo de Israel libera a los rehenes palestinos a cambio de los terroristas israelíes que jamás custodiaba. Sí, algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, doña Carmen Carbonell ha irrumpido con
mucha educación y elegancia en el estudio para traernos la opinión de los oyentes. Don Luis, yo soy muy comedida siempre, con mucho respeto bueno, ¿no? Dejémoslo. Y si no, que alguien diga lo contrario, vamos. Vamos. Como se suele decir en mi casa, mi marido siempre tiene la última palabra, que es tiene razón, Carmen. Sí. Entonces, pues maravilloso también. Don Luis, hoy preguntábamos qué frente abordará Donald Trump ahora que parece que ha encarrilado la situación en Oriente Medio. Dábamos una serie de opciones. La primera, Ucrania, que recordemos que es lo que él mismo dijo en la Knesset, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento israelí. La segunda, Venezuela, ya ven que está muy activo con según qué cosas. La tercera, decíamos que nos dijeran otro y que nos especificáramos en concreto cuál creían que era el siguiente frente de Donald Trump. Y la última, la que me parecía a mí más preocupante, que es la de no lo sé. No lo sé, no me importa, esas cosas que a veces es un poco, ¿no?, el ser tibio. Bueno, en Twitter, por lo menos, el 79% de los encuestados apuesta por... ¿Usted? Sí, no, yo lo digo clarísimamente, Venezuela, y explico por qué. Es decir, en Ucrania él ha tenido una posición un poco como de intermediario, pero es un tema europeo, más que nada es un tema europeo, donde él puede ayudar y tal. Pero en el caso de Venezuela... ha sido un tema suyo, es un tema de Estados Unidos. El ejército que está en estos momentos haciendo el bloqueo en las costas de Venezuela es norteamericano. Le cuesta dinero a Estados Unidos. Cada día que están ahí, sí. Entonces es algo que yo creo que él tiene que terminar de manera directa, que no puede traspasar la responsabilidad, como podría hacer en el caso de Ucrania, a la Unión Europea, por lo cual, es decir, el taxímetro en estos momentos está contando, cuestan dólares todo lo que el despliegue que ha hecho, y debería de terminarlo cuanto antes. Por eso esa es mi opinión. ¿Y usted? ¿Qué opina? Pues yo había votado Ucrania, pero no sé si me deja doña Carmen habla el micrófono. Venga, adelante con ello, luego si no lo tacho yo. Me parece que la ha tirado muy bien. Monolocus, pone Venezuela, y probablemente de ahí los nervios del galgo de Paiporta. Si vinculas el tarascazo que le ha dado Trump a España, ahora mismo, dices, pues sí, efectivamente, si Pedro Sánchez se sigue creyendo el líder de los no alineados y que puede pavonearse, lo mismo le meten un estacazo ya con Venezuela por delante, y eso es peligroso porque se puede llevar por delante a muchísima gente. De su partido han preguntado a periodistas españoles sobre el tema de la implicación en el cambio de orientación con el tema de Guaidó. Han estado preguntando gente cercana a Donald Trump para tener información sobre eso. Quiere decir que no solamente está en el radar Rodríguez Zapatero, sino están detrás también de Sánchez, y ver cómo la implicación de Sánchez. Bueno, ¿y qué dice la gente? Pues don Luis va ganando la opción que señalaba Marcos de Quinto con un 72% de los votos, la de Venezuela. El 21% apuesta por Ucrania, y luego dentro de los que no lo saben votan por el 5% vota por no lo sabe, y hay un 2% que apuesta por otro, y entre ellos María Valdés dice que el siguiente será Cuba, Dios mediante. Ahí también hay una opción interesante, don Luis, la de Cuba, como nos dice esta oyente. Ya, pero eso, como decía don Marcos, sería la segunda pieza, o don Mario, será segunda pieza del dominó. Andrés F. dice que se va a centrar en Ucrania, así lo dijo en la Knesset, y que Maduro va a caer por su propia podredumbre. Ojalá lo veamos. El catalán escéptico dice que por ningún dictador cae por su propia podredumbre. O se les echa desde fuera o se les echa desde dentro. El catalán escéptico dice que por duración en el tiempo lo merece Venezuela. En los comentarios en las publicaciones de YouTube me encuentro con alguien que se llama 1, 2, 3, 4, 5 Mecha, que dice que Venezuela jamás y Sánchez son lo mismo y que vota porque se diera una vuelta por España, Donald Trump. Vicente 1962 dice que cree que entrará en ambos, en Ucrania y en Venezuela. El primero está en manos diplomáticas, aunque tiene una parte militar, y Venezuela está más en manos militares, aunque tiene una parte también diplomática, nos dice este oyente. José Bosch dice que haga Trump lo que le dé la gana. Y sin embargo, en cuanto a nuestro país, dice que el problema de España es que somos nosotros mismos por permitir que unos psicópatas nos gobiernen. Y en el chat de YouTube, alguien que está de llamar Viva España Libre también pone el foco en Venezuela, y que nos dijo que además María Corina llamó a Trump justo después de recibir el premio. Trump ha ayudado mucho a María Corina Machado. Fue muy inteligente porque además en su
publicó un tuit en español y un tuit en inglés, y en el tuit en inglés agradeció especialmente, concretamente a Trump por el premio. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias, don Marcos de Quinto, gracias, don Mario Noya. Gracias, Morante. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere recordar ese dicho: divide y vencerás. Lo decía Julio César, ya en tiempos de los romanos. Buenos días, don Paco. Queridos amigos, apreciada audiencia, gracias. Ayer hablaba con una magnífica persona, seguidor habitual de estas mañanas en Libertad. Me dijo algo que debemos tener presente todos los que amamos la libertad, la prosperidad y la justicia en nuestra nación. Que el enemigo de España es Sánchez y el PSOE, y también esa otra pandilla de mindunguis de la que se rodea. Que no les interesa que Sánchez caiga, porque así, a través de él, se creen algo importante. Gente que puede meter mano en la caja de todos. Mi amigo piensa que al criticar los fallos del Partido Popular, estamos haciendo que el PSOE y sus paniaguados socios puedan continuar haciendo de sus capas sayos. Capas y sayos que pagamos todos, menos ellos. Los que nunca dimitirán, porque si dimiten y rompen la unión con Sánchez, no tienen dónde ir. Como acabo de decir, el principal enemigo público de España a derrocar es Sánchez, un dictador que traicionaría a quien fuera para continuar en el poder. Sánchez, el mentiroso del reino, que busca votos engañando, saltándose las leyes, liberando a los que nos roban, defendiendo a dictadores y terroristas. Sánchez es el enemigo público número 1 de España. Sánchez, el que quita presas y tenemos inundaciones, el que quita centrales nucleares y tenemos apagones, el que no permite el desbroce y que paste el ganado en el campo, y así poder evitar incendios. En definitiva, a Sánchez muchos, como por ejemplo el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Luis del Rivero, le decimos: Pedro, no es el cambio climático, es la Agenda 2030. Por eso, creo honestamente que si votamos al Partido Popular tendremos a Sánchez para rato, pero si votamos a Vox tendremos a un PP más comprometido con la libertad, la prosperidad y la justicia. Vox está aquí, no nos dividamos. Mañana más y mejor, punto final.